Muy buenos días, estimada familia en Cristo Jesús nuestro Señor. Después de haber tomado un tiempo de descanso para que la garganta se fortaleciera un poco más para continuar con el anuncio de la palabra del Señor, le doy gracias al Señor por las oraciones que ustedes han estado invocando sobre mi persona, porque así tiene que hacer la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. El realmente apoyarnos los unos a los otros para que de esta manera el Señor vaya continuando manifestando su amor. Hoy realmente comenzamos un ciclo muy interesante que es acerca de la fe. Vamos a tener unas cuantas meditaciones, lo que es la fe, para descubrir el ápice central por la cual las demás cosas se van agregando de acuerdo a la voluntad del Señor. Por eso que nos escuchamos aquella palabra que el Señor dice: si tuvieras fe como un granito de mostaza. Cuánto importante es la fe, hermano, porque el grano de mostaza es tan pequeñita, pero cuando se desarrolla, se hace un árbol frondoso que puede dar cabida y acogida a los hermanos que buscan paz y refugio a través de la palabra del Señor o a través del testimonio que uno va realizando en el caminar de la vida. Por eso le pedimos, como siempre, al Espíritu Santo que nos guíe en las meditaciones bajo la intercesión poderosa de nuestra querida Madre, la Virgen Santísima. Por eso nos cubrimos con la sangre del Cordero en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Realmente me siento agradecido por Dios, porque hoy al comenzar esta nueva enseñanza acerca de la fe, nosotros vamos a ir descubriendo que realmente Dios nos ama tanto, pero tanto, que Él quiere que cada uno de nosotros nos salvemos para entrar a la comunión general de todos aquellos santos, para cantar el himno de alabanza allá en el cielo, cuando todos decimos: santo, santo, santo es el Señor. Por eso vamos a descubrir todas las secuencias de lo que es la fe, la virtud de la fe. ¿Qué es la fe? La virtud teologal de la fe se caracteriza por una singular complejidad. En estas reflexiones que vamos a presentar, vamos a tratar de definir la fe desde el punto de vista de la teología dogmática, sino de dar una conceptuación de la fe según la teología de la vida interior de cada uno de nosotros. La fe del Nuevo Testamento es la respuesta del hombre a la revelación de Dios en Jesucristo. Esa fe es la participación en la vida de Dios, es la experiencia de la vida de Dios en nosotros, que permite vernos a nosotros mismos y a la realidad que nos rodea como si lo hiciéramos con los ojos del Señor. Es adherirse a la persona de Cristo, de nuestro Maestro, Señor y amigo. Es apoyarse en Cristo, en esa roca infalible de nuestra salvación, y abandonarnos a su infinito poder y a su amor ilimitado. Ante la impotencia humana, la fe se convierte en una búsqueda incesante de la inagotable misericordia de Dios y en una actitud de espera de que todo nos llegue a Él. Qué hermosa es esta definición, en la cual realmente entramos en una situación muy compleja. La fe como participación en la vida de Dios. Santo Tomás de Aquino, llamado el ángel angelical, así le decía, dice que la fe nos aproxima al conocimiento de Dios. Al participar en la vida de Dios, empezamos a apreciarlo y verlo todo como si lo hiciéramos con nuestros propios ojos. La participación mediante la fe en la vida de Dios hace que nos convirtamos en un hombre nuevo. Qué interesante. Que entendamos de una nueva manera la realidad que tengamos en nuestra visión, tanto de Dios como de la realidad temporal que nos va rodeando.
En esta realidad temporal empezamos a advertir la actuación de la primera causa de Dios. Advertimos su presencia y su actuación tanto en nosotros como en el mundo de la naturaleza y de la historia. Advertimos, queridos hermanos, que es el autor, el creador de todo, y que lo que conocemos solamente de una manera humana y profana no es la totalidad de la realidad, sino que apenas es la visión de su aspecto externo, la captación de las cosas secundarias de las cuales se sirve Dios. La fe es una virtud que hace posible el contacto con Dios y está en las bases de la vida sobrenatural, puesto que es el fundamento de toda actividad sobrenatural. Todo se realiza gracias a ella. Qué interesante el poder conocer la profundidad de nuestra fe. La actividad de la vida sobrenatural, querida familia, está determinada por los aspectos positivos y las deficiencias de nuestra fe, es decir, las dificultades, las dudas, los temores, los miedos que a veces hemos sentido, y especialmente a través de esta pandemia. ¿Quién no tembló cuando decía que la pandemia estaba cerca de casa? Vamos a ser reales. Claro que los primeros casos fue desastroso, no había la vacuna, no había la preparación y el conocimiento acerca de esta enfermedad, y muchos hermanos nuestros fallecieron. Bueno, la dificultad de la vida sobrenatural siempre está relacionada con la debilidad de la fe. La fe es la virtud fundamental porque nos ofrece la posibilidad de participar en la vida de Dios. La fe es la participación en el pensamiento de Dios y es como una especie de razón sobrehumana, asentada sobre las actitudes naturales del alma. La fe nos capacita, querida familia, para pensar como Dios, para pensar así tanto sobre nosotros mismos, como sobre todo los demás con los que tenemos contacto. ¿Cuál es la posición mía en esta vida? ¿Realmente soy luz y lumbrera para otros hermanos en el camino cuando tratan de conocer la vida existencial de Dios Padre? ¿Soy testimonio real de su presencia en este mundo? ¿Cómo yo puedo ayudar a otras almas para que se encuentren con el pensamiento de Dios y lo vayan desarrollando en el interior de su ser? Porque en Jeremías 10:6 nos dice bien claro el Señor: nadie, Señor, tan grande como tú. Qué grande y qué poderoso es tu nombre. Querido hermano, ante esta expresión yo saltaría de gozo y de júbilo, porque hoy el Señor ha querido que despertemos, que saquemos de aquel escondite secreto que teníamos acerca de la fe. Dios quiere que nosotros comprendamos el poder que es tener la fe sobre Él. ¿Por qué? Porque aparte que nos capacita, como decía anteriormente, a pensar como Dios, nos hace ser testigos reales de esa presencia de Dios en nuestra vida. La diferencia que existe entre el conocimiento natural y el conocimiento realizado a través de la fe no es una diferencia concerniente al grado de ser conocimiento, sino por su naturaleza. La fe aporta la fusión con el pensamiento de Dios, aporta la unión interna y la participación interna en la luz en la que el propio Dios se conoce a sí mismo. Quiere decir que en ese sentido conduce a la contemplación y es una introducción al conocimiento futuro de Dios en la eternidad. Aleluya. ¡Qué hermoso! Qué hermosa es la intimidad de nuestra fe. Qué hermoso es ese secreto de la fe. Qué hermoso es el depósito. Qué hermoso es la presencia real dejado a través de los discípulos, de los apóstoles. ¿Para qué? Para que hoy tú y yo gocemos de esa gran realidad que no es mito, no leyenda, sino que es una gran realidad. Puesto que entramos a través de la fe en la vida de Dios, en la vida de Jesucristo, solo Él puede generar en nosotros su propia vida. Solo Dios hace al hombre feliz, dice una acción.
Gracias a la fe puede producirse una transformación total de nuestras formas de ver, pensar, sentir y vivir. La fe cambia nuestra mentalidad. Nos obliga a colocar siempre a Dios en primer lugar, en primer plano, a preocuparnos porque toda nuestra vida esté orientada hacia Él y a interpretar al mundo bajo la luz divina que proviene de su amor y de su infinita misericordia. El mundo creado, querida familia, que nos rodea, es como una voz que nos habla. Si nuestra fe es débil, esa voz provoca en nosotros la distracción, nos separa de Dios y nos centra en nosotros mismos. ¡Ay, cuidado, que es la tentación adánica! Cuando el enemigo les dijo, con que Dios les ha dicho que no coméis de este árbol, ¿sabéis por qué? Porque seréis como Él. ¡Qué gran tentación! Y cayeron ellos. Pero analicemos en nuestra vida, ¿cuántas tentaciones se te ha presentado en el caminar de tu vida a la edad que tú tienes? ¿Cómo la has podido evitar? Quizás porque ya había fe, un poco de conocimiento de Dios en tu vida. Pero desgraciadamente aquellos que cayeron se dejaron adormecer por aquellos conocimientos o por aquellas situaciones que se va formando en este mundo. Ay, pero hermano, comete ese adulterio que no es problema. Una vela apaga otra vela cuando hay una infidelidad en el matrimonio y tú entras también en la infidelidad. Y no es así. Dios quiere, puesto que la fe te posibilita descubrir las huellas de Dios en la creación y en tu propia persona. Te da la posibilidad de advertir en los fenómenos y en los acontecimientos de la expresión de la voluntad de Dios, del paso de Dios por tu vida y por la vida del mundo. El conocimiento de la presencia que ama. Querido hermano, al comenzar este ciclo de enseñanza, yo quiero que te quedes con la idea de que Dios te ama a pesar de lo que tú eres, porque Él te quiere brindar una oportunidad que llegues a la plenitud del conocimiento de Él. Cada momento de nuestra vida es un instante impregnado de la presencia que ama y regala. Vivir con fe significa saber advertir esa presencia que incesantemente nos ama y se obsequia. Gracias a la fe, Cristo se convierte gradualmente en la luz que ilumina toda la vida del hombre. Él se convierte en una presencia viva y activa en la vida de sus discípulos. Cada momento de la vida nos trae su presencia. El tiempo es la presencia escrita con mayúscula. Es la presencia de Cristo en tu vida. Es la presencia personal de Dios quien se revela como un ser que espera algo de nosotros. Dios se nos manifiesta a través de su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Cada momento de tu vida es un momento de encuentro con esa presencia que te ama. Sí, querido hermano, Dios nos ama. Por eso siempre Dios quiere que nos encontremos en ese sacramento del encuentro personal a través de la reconciliación para evitar que el pecado haga mella en nosotros y nos separemos de ese caminar que Dios quiere que tengamos cada uno de nosotros. Santa Teresita del Niño Jesús afirma que todo es gracia, es decir, cualquier cosa que sucede en tu vida, todo está relacionado con la gracia. Dios llega a ti en forma de don, en forma de gracia, en forma de llamado, y en ese sentido vemos que todo es gracia divina. Aleluya. Dios quiere que todo se te capitalice en bien, incluso del mal, tratar de sacar algo bueno. El mal no puede ser una gracia, pero Dios en su omnipotencia y en su infinita misericordia también puede sacar cosas buenas de él.
Yo me acuerdo de un hermano que cayó en la drogadicción. Después, cuando tuvo ese encuentro personal, él daba gracias al Señor por haber vivido en esa oscuridad, porque esa oscuridad fue lo que lo invitó a descubrir la luz. Se cansó cuando llegó hasta el fondo y clamó y levantó sus manos como el hijo pródigo. Padre, perdóname porque he caído tan bajo. He perdido mi familia. Mis hijos me ven no con los ojos de un padre. Y así sucesivamente, Dios me vio abriendo mi visión oscura y me hizo comprender que el único culpable era yo. Cuando me reconcilié con Dios, cuando Dios permitió que yo fuera y les pidiera perdón a mis hijos, a mi esposa, a mi comunidad, nos dice este hombre, llorando como un niño, es cuando yo descubrí que mi Dios es más poderoso que cualquier adicción, que mi Dios es más poderoso que cualquier tentación, que mi Dios es nuestro escudo que siempre está presente a librarnos de los peligros que el enemigo quiera ponernos en nuestro camino. Santa Teresita de Dios con razón decía esto. Las consecuencias del mal pueden dar como fruto una gran oportunidad de conseguir la conversión, como le decía a través de este testimonio de este hermano. Así pues, todo es gracia y todo es talento, porque el Señor siempre y en todas partes te ofrece oportunidades. Es de extrema importancia que creas en esa persona permanente que se manifiesta de muy diversas maneras. Querido hermano, al terminar esta primera introducción de la fe, vamos a descubrir mañana cuando veamos las huellas de Dios en el mundo. Quiero pedirle al Espíritu Santo, que es la fuerza de la fusión del amor entre el Padre y el Hijo, que en esa Trinidad divina nos bendiga el día de hoy. Y le pido que nos anime a continuar en esta gran aventura de conocer mi fe y que Dios me dé la gracia de vivirla dentro de mi propia persona. Y nos cubrimos con la sangre del Cordero, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, aleluya. Les habló con mucho cariño un amigo, un hermano de ustedes, César Coronado, del Ministerio de Evangelización Oasis de la Arquidiócesis de Miami. Paz y bien en medio de nuestra tormenta. Aleluya. Ánimo, que el Señor está con nosotros. Amén, amén.